Ramírez Rodríguez, dice de Callepayas, pero anda por todo lado. Así es. Su esposa Noelia, 3 hijos. 3 hijos, una nietita. Una nietita. Así es. Así que hoy tenemos la bendición de escuchar a este hermano, de escuchar al Señor a través de este hermano. Amén. Y también yo voy a hacer publicidad, pero bendito Dios por estos hermanos que, si usted ve aquí a este hermano, graba por su canal de YouTube. Entonces muchas veces nosotros a veces entre la semana nos sentimos así un poquito, podemos buscar ahí, en lugar de escuchar a veces hay gente escuchando otras cosas, buscamos ahí, Él nos va a decir cómo será ese canal, y bien, y podemos repasar el tema. Es muy importante. Nosotros nos pasa, por ejemplo, yo siempre llevo mi grabadora cuando el padre edita el tema y grabo porque ya uno viejito se lo va olvidando. Entonces me voy a ir recordando. Entonces mi hermanito Wally, bienvenido. Muchas gracias por venir, mi hermano. Y nos acompañan a orar por nuestro hermano, la mano en el corazón. Espíritu Santo, desciende de lo alto con poder y gloria sobre nuestro hermano Waldo. Espíritu Santo, envuélvelo en este momento. Como pasó con los apóstoles, se le quitó el miedo a Pedro y habló sin miedo. Espíritu Santo, bendice y unge a nuestro hermano Waldo y su familia, su esposita Noelia, toda su familia. Bendícelo, Señor. Amado Jesús, que cuando este hermano se levante de aquí, sea ungido y que tú lo utilices como micrófono, Señor, y a nosotros abre nuestro corazón, nuestros oídos y nuestra mente para escuchar tu palabra, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Bendito sea Dios. Buenas noches para todos. Un gran abrazo. Que el Señor les bendiga muchísimo. Muy contento de estar con ustedes nuevamente, hermanos. Como bien lo decía nuestro hermanito, nuestra predicación está siendo grabada, como tratamos de hacer en la mayoría de las ocasiones para poder seguir esparciendo el mensaje del Evangelio. Y ahí con mi nombre buscan el canal Waldy Ramírez en YouTube y ahí aparecen las predicaciones. El mensaje de esta noche tiene como título Discípulos del Señor. El discípulo del Señor también le puede poner invitación que el Señor nos hace a todos nosotros a ser sus discípulos, a ser no solamente sus seguidores, sino discípulos activos de Él y aquellos que ejecutan su voluntad lo más parecido a lo que Él quiere. Esa es la intención. Y para introducirnos en este mensaje tan bonito que el Señor nos quiere regalar esta noche, recordaba yo a una de mis maestras de infancia, del kinder, la niña Norma, y le decían así a las profesoras, ¿verdad? La niña tal. Entonces la niña Norma le había dado también a mi hermano mayor, me dio a mí y creo que también a mi hermana, una vocación impresionante de una mujer ya adulta mayor que pudiendo haberse pensionado seguía trabajando por puro amor. Entonces la recuerdo con mucho cariño, la niña Norma. Recuerdo con mucho cariño al profesor Óscar Arronis, profesor de estudios sociales que estuvo conmigo en 6º grado de la escuela, influyó mucho, sus consejos iban más allá de lo que era la materia. Y yo imagino que usted también a lo largo de su vida ha tenido o puede tener en este momento profesores, educadores, maestros que marcan y han marcado su vida. Otro que marcó inmensamente mi vida también fue un profesor ya en bachillerato. Yo saqué el bachillerato hace apenas 4 años. En aquel momento, cuando empezamos a ser papás, habíamos puesto en pausa el estudio y lo retomamos ya viejos y terminamos el bachillerato hace 4 años y un poquito más. Y en ese momento que retomamos el estudio, un profesor de español me ayudó muchísimo en la parte de ortografía y me despertó el amor
a la escritura, no tanto a la lectura, que ya lo tenía desde antes, pero sí a la escritura. Entonces, ¿y por qué traemos a colación a esto? ¿Qué tiene de referencia esto con nuestro mensaje? Bueno, en la cultura china, la enseñanza no se da como a través de las academias. Sí, hay instituciones, hay escuelas, hay colegios, pero la transmisión de la sabiduría, de los conocimientos, se da a través de la tradición. Y allí no son tan importantes las figuras de los maestros detrás de un escritorio en un salón de clase, sino una figura que tiene por nombre Shifu. Shifu, hoy vamos a aprender hasta en chino un poquito. Shifu, se divide en dos, Shi y, veo que ya está hablando inglés, Marito, chino. Shi significa maestro o profesor, y Fu significa padre. Entonces la traducción más literaria sería maestro padre o un padre que enseña. Y este significado es muy trascendente porque esta figura del maestro padre o el maestro que me enseña la vida era entre maestro y discípulo. Entonces el maestro adoptaba, por así decirlo, a un discípulo. Y este discípulo dejaba su familia, dejaba su vida, dejaba todo lo que él hacía y se iba literalmente a vivir con su maestro. Lo adoptaba y le daba alimento, le daba cobijo, le daba una enseñanza 24/7, o sea, estaba pegado a él, lo veía constantemente, veía todo lo que hacía, iba donde el maestro iba, escuchaba cada palabra, escuchaba y podía contemplar y apreciar cada movimiento del maestro, aprendía de él todo el tiempo, sabía los horarios de comidas, qué comía, qué no le gustaba, por qué no comía ciertos alimentos, a qué hora iba a hacer del baño, todo, lo sabía todo del maestro. Y esta intención era porque era una manera muy fiel de transmitir no solo los conocimientos, porque esta enseñanza no iba a la mente, a la razón, iba de corazón a corazón. Por eso es que he querido tal vez iniciar este mensaje, hermanos, con esta comparación, el maestro padre, porque la intención de nosotros al querer ser discípulos es precisamente esta. Hay muchas personas a lo largo de la historia, hermanos amados, muchos matrimonios, muchos esposos, muchos papás, muchas familias, que se han acercado al Señor como discípulos, pero a querer solamente adquirir conocimientos, a querer entender a Dios. Hay mucha gente que se acerca a la Escritura, a la Santa Palabra de Dios con esa intención, con querer conocer mucho, saber mucho, pero muy lejos está la palabra de solamente esto. La palabra quiere convertirse para nosotros en este Maestro Padre. Jesús es el Señor. Y para nosotros poder imitarle, porque hacia eso es que vamos, hoy vamos a ver un proceso que nos regala el Santo Padre, el Papa Francisco, que para ser discípulos hay que buscarle, hay que vivir con Él y hay que servirle. Entonces, en estos verbos de buscar o responder al llamado que Él nos hace, de vivir con Él, y para luego poder servirle como un discípulo, es necesario que adoptemos este pensamiento de esta cultura oriental, al menos lo vamos a tropicalizar al cristianismo y vamos a decir, para yo poder ser discípulo, tengo que vivir con Él, tengo que vivir y estar con Él siempre. Y en el Antiguo Testamento hay un montón de ejemplos de esta pareja de maestro y discípulo, a lo largo de toda la Escritura. Recuerdo por ahí en el Antiguo Testamento a Josué, ¿y quién fue su maestro? Moisés. Caminó con Moisés, estuvo con él. Moisés lo ha de haber visto desde pequeño al joven Josué y lo llevó de su mano también a través del testimonio. Josué ponía su mirada en Moisés, sabía cómo actuaba. De hecho hay ciertos gestos. Josué vio a Moisés levantar la vara y golpear el mar y que el mar se abriera. ¿Y a quién le corresponde ingresar a la tierra prometida? Pues a Josué. Moisés llega hasta el límite y lo primero que Josué hace es igualmente golpear el agua del río y que aquel río se abre y puede pasar el pueblo. El Señor ha querido que esta sea una metodología muy frecuente y muy constantemente en la Escritura vamos a ver cómo el hombre de Dios va formando a otros discípulos que llegarán a convertirse en un maestro también que enseñará a otros la fe. Otra pareja impresionante del Antiguo Testamento es Elías, el gran profeta Elías,
que aparecerá también en el Nuevo Testamento, en el Monte de la Transfiguración, y el discípulo, el siervo del profeta, que era conocido así en el libro de Reyes, Eliseo, que era aquel servidor del profeta que andaba con él, que dormía con él, que le escuchaba orar, y por lo tanto aprendía de él, tanto así que hay dos eventos que son exactamente iguales. Lo que pasa es que son hechos en momentos diferentes, primero por Elías, y seguramente Eliseo, viendo como un gran discípulo, ahí expectante, puestos los ojos en las manos de su señora, dice el Salmo, el esclavo está con la mirada puesta en los ojos de su señor. Así estaba Eliseo, viendo el ejemplo de Elías. Están en Primera de Reyes 17, del 19 al 22. Ahí hay un ejemplo en donde Elías se encuentra ante un niño muerto, el hijo de una viuda. Era el único que podía mantenerla, darle sustento, y muere este niño. Entonces él relata este pasaje del Antiguo Testamento, que Elías sube al segundo nivel y se pone encima del niño, se impone sobre él y empieza a orar a Yahvé, a Dios, y recibe este milagro de que el niño resucite. En el capítulo 4 de Segunda de Reyes, esto es ya más adelante, en el otro libro, Segunda de Reyes 4, del 32 al 36, Eliseo hace exactamente lo mismo con otro niño que ha muerto, y recibe también el hijo de la Sunamita el milagro de la resurrección, que no es nada pequeño. Entonces esta pequeña introducción, hermanos, es solamente para que recordemos, Dios ha querido que nosotros optemos por ser discípulos y ha puesto en nuestro camino de fe a personas que nos han enseñado, que no han tenido tal vez un título en teología, filosofía, porque tal vez la abuelita fue tu maestra, tu abuelo, tu papá, tu mamá, tal vez algún hermano. Y aquí en esta comunidad hay muchos hermanos que han sido maestros para otros y que han ido formando un discipulado. Ahora, lo que nos trae a nosotros hasta acá, ¿qué es? Que Jesucristo es nuestro maestro, y eso hay que tenerlo muy en claro. El Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. Vamos a él, por favor, un momento, hermanos. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40. ¿Ya llegó por ahí? Sí. Dice el escritor sagrado, el evangelista San Lucas: no está el discípulo por encima del maestro, será como el maestro cuando esté perfectamente instruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En otro pasaje, el Señor en San Juan 13:13, está fácil de memorizar, San Juan 13:13, Él dice: me llaman maestro y me llaman Señor, y dicen bien porque yo lo soy. El Señor es el maestro por excelencia, y por eso a Él es que nosotros nos debemos como discípulos, y nunca vamos a llegar a ser superiores a este maestro. Él siempre tiene que tener el primer lugar. Él es el maestro por excelencia, por antonomasia, es Cristo, y nosotros siempre seremos sus discípulos porque siempre estamos aprendiendo de Él. Hemos sido llamados a estar con Él. Usted y yo hemos recibido una vocación. Marcos 3:13. Hemos sido llamados, Él dice ese pasaje, subió al monte y llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Esa es la primera intención, para estar con Él, para vivir con Él. Y más nos lo va a dejar en claro la cita base de este mensaje que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Búsquela por favor y nos quedamos ahí. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Así es, versículos del 35 en adelante, y nos vamos a ubicar en el 38, versículo 38. Dice el evangelista San Juan: Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dice: ¿qué buscan? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro. ¿Dónde vives? Les respondió Jesús: vengan y lo verán. Fueron, pues, y vieron dónde vivía y se quedaron con él. Aquel día eran más o menos las 4 de la tarde.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este fragmento del Evangelio, bueno, el último de los profetas y el primero de los evangelistas, tal vez conocido así, San Juan Bautista, les dice: ese es el Cordero de Dios, a dos de sus discípulos. Ya habían discipulado allí y había alguien que les estaba enseñando, pero Él les muestra, como nos muestra hoy el Evangelio a nosotros, este es el verdadero maestro, el verdadero rabí. A Él tienen que seguir. Y Jesús, al darse cuenta que lo seguían, y aquí hay un cambio, una transformación. Estos primeros discípulos primero fueron seguidores, lo seguían, no más, eran seguidores. El maestro tenía que aceptarlos a ellos, tenía que recibirlos como sus discípulos, algo semejante a la introducción que hacíamos del maestro Shifu, ¿verdad? El Tudi es aquel el que era aceptado en la cultura china. Bueno, el discípulo también, él les pregunta: ¿qué buscan? Es una invitación y nos la hace hoy a nosotros, Matrimonios en Victoria. ¿Qué hemos venido a buscar aquí? Somos solamente seguidores de Cristo, aquellos que quieren recibir de Él algo, porque a Jesús lo seguía mucha gente porque daba pan gratis y en cantidades exorbitantes, daba pan y pescado en abundancia, daba vino en abundancia. Para ellos Jesús era solo un proveedor, y hay mucha gente que le sigue en el camino de la fe con esa intención: Jesús que me provea, Jesús que me dé. Y si hemos venido a seguir al Señor de esta manera, somos solo seguidores, somos solamente aquellos fans del Señor, pero tal vez nos hemos pasado a responder esa pregunta: ¿qué buscan? Esta es la intención del corazón. ¿Por qué es que yo estoy detrás de Cristo? ¿Por qué es que yo quiero estar con Él? ¿Qué me mueve a venir hasta aquí? ¿Qué me mueve a querer seguirle y servirle? Bueno, hay una pregunta extraña, porque Él dice: ¿qué buscan? Y ellos responden con otra pregunta. ¿Qué le preguntaron? ¿Dónde vives? Esta es la intención de querer conocerle a Cristo. Y allí hay una intención muy hermosa del corazón, porque ellos preguntan: quiero saber quién eres, quiero saber dónde vives. El conocer dónde vive una persona es entrar a su lugar íntimo, a su intimidad. Es el conocer en la palabra de Dios, es intimar con el otro. Entonces ya no quiero solamente saber cómo te llamas, sino quiero saber qué es lo que haces, dónde duermes, qué comes, con quién habitas, cómo tratas a tu madre, la Virgen Santísima. Y vean qué hermoso, porque Jesús inmediatamente hace otra invitación: vengan y lo verán. La puerta de mi casa está abierta, vengan y lo verán. Y se quedaron con Él. Entonces ahí de esta idea se desprenden tres verbos de reacción. Él dice: vengan y lo verán. Y ellos, ahí se relata en este pasaje, fueron, vieron y se quedaron. Tres verbos, tres acciones que debe hacer un discípulo. Al responder a la llamada es el ir. Jesús te llama, hay que responder: sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. No sé qué me vayas a reparar en el futuro, no sé a qué me vayas a enviar, pero aquí estoy. Eso es el ir. El ir significa acercarse acá a este lugar, responder ese llamado. Ellos fueron, vieron, significa ser testigos, porque eso es lo que diferencia a un seguidor de un discípulo. El seguidor solamente escucha cosas. Ahí va el que dicen que sana, ahí hay un tal Jesús que aparentemente cura, pero yo sinceramente no he experimentado nada cada vez que voy. Este seguidor no más, pero el testigo es el que va y ve. Recuerden cuando entraron al sepulcro, entraron al sepulcro y vieron. El discípulo menor, Juan, llegó primero y luego Pedro. Y cuando Pedro entró, vio y fue testigo. El ver, este verbo es importante en el discípulo. El discípulo está atento, viendo lo que hace el otro, no solo lo que predica, no solo los sermones en la montaña. Ellos veían a Jesús doblar rodillas y aprendieron a doblar rodillas. Ellos veían a Jesús postrarse y clamar al Padre y aprendieron a postrarse y a clamar al Padre. Este ir es acción de nuestra parte, es una respuesta al llamado. El ver es la acción de contemplar y activar la fe. A eso es que estamos llamados nosotros a ser testigos.
Y el último de los verbos que les propuse en esta idea es se quedaron con Él. Esto es permanencia, esto es perseverancia. Para poder decirnos discípulos de Cristo, tenemos que vivir con Él siempre. Aquel que es discípulo mío y pone la mano en el arado y vuelve a ver atrás, no es digno de mí, dice el Señor. Aquel que quiere ser discípulo mío, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz, y Él primero nos lo muestra, y sígame. El discípulo es el que sigue a Cristo aún hasta el Calvario. Y aquí hay un desarme que se hace. ¿Por qué? Porque ¿a cuántos dio de comer allá cuando multiplicó los panes? A más de 5,000. Hombres no más, y habían un montón de mujeres y niños, sin contar a ellos. Y sobró, ¿verdad? Bueno, dio a comer a 5,000 personas. Estos eran simpatizantes, seguidores, andaban ahí escuchándole. Después envió a predicar a 172 por ahí. Vayan y prediquen. Y los envió. Y entre esos seguidores escogió ¿a cuántos? A 12. Y esos 12 a la hora de la cruz, ¿cuántos estaban? Uno nomás. Se habían dispersado. Entonces, hermanos, este llegó a ser conocido como el discípulo amado. Juan, el discípulo amado, que van a experimentar estos hermanos mañana un retirazo. Entonces, recibe esta llamada a ser aquel que no solamente recuesta su cabeza en el pecho allí en la Eucaristía, sino que se sostiene de pie junto a la Madre en el madero de la cruz, en los momentos de dificultad. El discípulo amado, aquel que se dice ser y se sabe discípulo, se mantiene porque Dios está con él. Entonces a eso estamos, a perseverar, a servirle, que ahí es donde vamos, a una tercera idea y final. La primera es escuchar ese llamado como los profetas, aprender de los que ya llevan camino en esto, porque tenemos grandes maestros en la fe, hermanos y hermanas que el Señor ha ido moldeando, ha ido formando para que nos formen a nosotros. Y en algún momento, en la cultura china también pasa, el discípulo llega a ser aceptado como un maestro, como alguien que ya ha recibido todos los conocimientos, los ha vivido, los ha hecho carne, los ha puesto en práctica y ahora está capacitado para poder enseñar y adoptar a un nuevo discípulo. Y de esta manera se va transmitiendo la cultura, la fe que ellos tienen. Y nosotros también estamos llamados en esta última idea que nos propone el Papa Francisco también a anunciarlo, a convertirnos en creadores de discípulos. Esto es muy importante, porque a la edad que tienes, sea empezando o ya en el atardecer de la vida, te has convertido en un creador, formador de discípulos, porque a eso estamos llamados. Y esos discípulos que se forman, no se forman solamente en un salón parroquial, en un aula, no se forman solamente a nivel de la perseverancia, principalmente se forman en el hogar. Esos hijos nuestros, esos nietos, esos jóvenes a los que el Señor semana a semana nos permite llegar a través de una asamblea, son discípulos y están aprendiendo del Maestro. Y tal es el punto que tendríamos que llegar a decir como el apóstol Pablo, 1 Corintios 11:1, dice, sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Oiga qué palabras más grandes de llenar. Sean mis imitadores porque yo lo imito a Él. A ese nivel es que tenemos que aspirar, a ese nivel es que tenemos que tratar de llegar. Se enseña no solamente de palabra, porque el conocer la escritura de memoria, hay mucha gente que tiene un prodigio en esa línea, una mente prodigiosa, pueden memorizar, también tienen una facilidad de palabra para explicarse, pero sus testimonios no empatan con eso, su vida es completamente otra cosa. Hay una ambigüedad entre lo que se dice y lo que se vive, se contrapone. Entonces esto es muy complicado cuando usted quiere formar discípulos. Para poder formar discípulos, usted y yo deberíamos de esforzarnos por ser de una sola pieza, auténticos. Tratar de ser fieles al Señor en lo poco, para que Él nos muestre también en lo mucho su amor y su misericordia. Llamados a ser formadores de los nuestros primero, pero que no se quede allí. La familia se expande, es una iglesia en salida, una iglesia doméstica que busca formar más.
Vean al menos algunos detalles que nos da el apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo. Ahí hay otros dos que son maestro y discípulo. Pablo, el maestro de Timoteo, de San Timoteo, podríamos decir, obispo también. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Ya les alcanzo por acá. Versículo 10, y después brincamos al 14. Dice el versículo 10: Tú en cambio me has seguido asiduamente. ¿Esto qué es? Perseverancia. Me has seguido asiduamente en mis enseñanzas. Aquí viene una lista de cosas que hace un maestro hacia su discípulo para formarle. ¿En qué nos siguen a nosotros, hermanos? Muchas veces. Y si nos siguen a nosotros es porque nosotros estamos presentando a Cristo. Esa es la intención clara. Se nos dice en mis enseñanzas, en la conducta, en mis planes, en la fe, en la paciencia, en la caridad y en la constancia. Aún en mis persecuciones, ¿cómo lo soporté en Antioquía, en Iconio, en Listra? ¿Qué persecuciones tuve que sufrir? Vean el verso 14. Tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste. Ven que aquí hay dos alas de la vida cristiana, la fe y la razón. En lo que aprendiste, en la razón, en los conocimientos que recibimos, pero en lo que creíste además. Porque ¿qué nosotros ganaríamos, hermanos, con que nuestros hijos sepan la doctrina, todo el catecismo, si no aman, si no son buenos ciudadanos, buenos cristianos y honrados ciudadanos, diría los salesianos, ¿verdad? San Juan Bosco. Nosotros debemos luchar por eso, porque nuestros hijos no solamente conozcan, sino que crean en lo que creíste. Y sigue diciendo, teniendo presente de quienes lo aprendiste, y que desde niño conoce las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Esta es la intención de esta noche, hermanos, que nosotros nos ubiquemos en qué etapa estamos. Estamos todavía allí a las 4:30 de la tarde en la casa de Nazaret, viendo a María palmear tortillas con cuajada de queso de cabra y Jesús allí contándonos un poco de su día, de su historia, de cuando María lo encontró perdido en el templo en aquellos años. Es que yo siempre trato de viajar un poco más allá con mi imaginación en la escritura y ver esos detalles que tal vez acá no aparecen, pero esa tarde debió haber sido única para estos discípulos. Estar allí en la casa de Nazaret, compartir con María, escuchar las historias de la familia, de los mismos labios de Cristo, es estar con Él en lo cotidiano, en todos los días, en los quehaceres de nuestra vida, como mamá, como papá, como hermano, como empleado, como amigo, como servidor, es estar con Él, caminar con Él, saber qué es lo que le agrada, qué es lo que le gusta, a qué hora el Señor oraba, en qué momentos llamaba al Padre. Esto es estar con Él, dejarnos invitar por Él, responder a ese llamado, quedarnos con Él, ser testigos de Él para poder anunciarle. Y en esta última intención entonces es que si ya hemos sido discípulos por mucho tiempo, que si ya nosotros hemos asumido de parte del Señor todo su conocimiento, su amor, su misericordia, que tengamos la intención de estar abiertos a formar a otros, que podamos caminar tratando de que otros alcancen ser discípulos de Cristo. Si no, ¿qué sentido tendría, hermanos? Vana sería nuestra fe, nuestro servicio, si en la resurrección de Cristo no hay esperanza, si nosotros no podemos llevar a otros a este camino de la fe, a que se encuentren con el Señor, como lo hizo también en ese primer capítulo de San Juan, Felipe, que lleva el mensaje y se topa con Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías, es de Nazaret. Ay, de Nazaret puede salir algo bueno. Sí, lo hemos encontrado. Y se va y en ese momento ve Jesús venir a Natanael con Felipe y señala a Natanael y dice, ahí hay un discípulo en el cual no hay doblez. ¡Uy, qué rico es!
Que el Señor diga eso de uno. Ay, yo no sé cómo se infló. ¿De dónde me conoces?, dice Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le dice el Señor. El Señor te ha visto, hermano. El Señor te ve. Allí donde usted está, que quiere pasar de perfil bajo, desapercibido, sin ganas de levantar la mano para nada, el Señor te vio, te llamó, te escogió y quiere ponerte a servir, a formar a otros. Y principalmente en nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, servirle nosotros de testigos para que ellos lleguen y vean también. Entonces dispongámonos en la misión de Cristo, que con esto quiero terminar. Otros 3 verbos que empiezan con R. Es como cuando usted está hablando del reciclaje, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 R's? Reducir, reciclar y reutilizar. Bueno, aquí hay 3 R's espirituales para la misión. Póngale atención. Sería rescatar, redimir y restaurar. Rescatar, redimir y restaurar es la misión de un discípulo. Rescatar significa sacar de la esclavitud a otro, al que está ahí capturado, que está secuestrado. Hay que rescatar de allí, recobrar lo que el enemigo nos ha quitado. Redimir significa sacar de la esclavitud, y sabemos muy bien cómo nos esclaviza este mundo, el demonio y la carne. Entonces la misión del discípulo es sacar a otros de la esclavitud, llevándolos al libertador que es Cristo. Y por último, restaurar. Restaurar es volver al estado original. Esa es la misión. Tratemos de alcanzar a las familias que están en este momento cautivos, a las familias que están oprimidas y a las familias que están deformadas, para que con la ayuda del Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, nosotros, como lo dice la Escritura a través del evangelista, ustedes harán cosas como las que yo he hecho y aún mayores. Amén. Entonces es la intención, para rescatar familias, para redimir familias y para restaurar matrimonios y corazones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos vamos a disponer a recibir a Jesucristo en el altar.